Actívate es un proyecto que incluye libros de texto, plataforma digital, guías docentes, programa de lectura y cursos de formación docente. Aborda las áreas de comunicación y lenguaje, matemática, ciencias sociales, ciencias naturales, lectura e inglés. El proyecto Actívate cuenta con algunas fortalezas como el aprendizaje significativo, en el cual los contenidos y las actividades se vinculan con situaciones de la vida cotidiana. Además, se muestra el sentido de su abordaje. También la contextualización, porque varios de los ejemplos que se utilizan poseen datos, vivencias o experiencias guatemaltecas. El proyecto presenta una propuesta constructivista, porque los materiales fomentan el uso de experiencias para que el estudiante comprenda y saque sus propias conclusiones. Además, se atienden a diferentes niveles de pensamiento, porque se incluyen diversos ejercicios o actividades que ejercitan la memoria, la comprensión, el análisis, síntesis y la valoración crítica. Asimismo, desarrolla el pensamiento crítico, porque se promueven experiencias para que el estudiante reflexione y adopte una postura en la que aprueba o discrepa ante una idea o un grupo de ideas. Un mundo virtual en el cual se encuentran los libros en formato digital y una serie de recursos para trabajar aprendizajes o registrar información del rendimiento de los estudiantes. Guías docentes. Los libros de texto vienen acompañados de una guía que sugiere diversas actividades para que el docente pueda desarrollar antes, durante o después de un tema. En el proyecto Actívate se ofrece una serie de cursos para fortalecer capacidades pedagógicas o didácticas del docente. Nuestro programa de lectura, escritura y aprendizaje, PLEA, incluye una serie de obras literarias acompañadas de una guía para mediar la comprensión lectora. Una planificación docente en la que se incluyen competencias, indicadores de logro, contenido y una serie de actividades para realizar en clase. Piedra Santa, educando a generaciones siempre. Contáctanos. Buenas tardes, estimados docentes, sean todos bienvenidos. Es un gusto para nosotros reunirnos de nuevo con ustedes en esta segunda sesión de la magíster Nadia Barrientos. Bienvenida, Nadia. En esta oportunidad vamos a seguir trabajando con nuestro tema Aprender con propósito para transformar el mundo, ¿verdad? Esperamos que sea una tarde de muchos aprendizajes para todos. Bienvenida, Nadia. Muchas gracias, Judith. Bienvenidos a todos, pues, nuestros participantes a esta segunda sesión perteneciente al diplomado, como bien decía Judith, de Aprender con propósito para transformar el mundo. Les doy la más cordial bienvenida y les agradezco su participación la tarde de hoy. Entonces, vamos a comenzar directamente a trabajar y a discutir sobre este segundo módulo que habla sobre el diseño de experiencias de aprendizaje. Hoy vamos a ir revisando cómo este mismo diseño de experiencias de aprendizaje que nosotros procuramos, que nosotros favorecemos para nuestros estudiantes, nos pueden ayudar a afianzar nuestros propósitos para que nuestros estudiantes aprendan de una forma pertinente, contextualizada y que al final podamos alcanzar ese proceso de transformación que esperamos con todos los estudiantes. Entonces, hoy vamos a iniciar nuestra sesión con una activación y un segmento del documento que les enviaron de la radiografía de nuestro salón de clases. Vamos a hablar entonces del diseño de experiencias de aprendizaje. Tendremos un espacio de trabajo colaborativo y luego hablaremos un poco acerca de la secuencia didáctica, las metodologías activas y el rol de la tecnología en la educación. Y con eso cerraremos nuestra segunda sesión sincrónica. Entonces, para nuestra activación, les invito a tener a la mano el documento que amablemente nos hicieron favor
de hacerles llegar para que lo tuvieran ya sea impreso o a la mano en un dispositivo para que ustedes puedan irlo completando. Entonces, hoy vamos a trabajar esta parte de la radiografía de nuestro salón de clases. Vamos a iniciar situándonos en nuestro salón de clases y vamos a ir respondiendo algunas preguntas. Por ejemplo, si a mí me preguntan cómo es tu salón de clases, ¿cómo podría yo describirlo? ¿Cómo es ese salón? ¿Cómo es ese ambiente? ¿Cómo es esa preparación? ¿Cómo es la disposición de mis estudiantes? ¿Cuál es mi disposición cuando llego y soy el docente de ese salón? Es importante que nos detengamos a reflexionar un poco esto porque una cosa es la percepción que nosotros tenemos de nuestra clase y otra cosa, la percepción que nuestros estudiantes tienen del proceso que nosotros estamos facilitando para que ellos aprendan. Entonces, una de las preguntas que vamos a reflexionar es, ¿cómo inicia mi clase? Si yo pienso de una forma general, de una forma global en mi trabajo diario como docente, ¿cómo inicio mis clases? ¿Cuál es esa característica esencial del inicio de mis clases? ¿Qué hago? Sí, Johanna. Eh, Buenas tardes, Buenas licenciada. tardes. Pues dando primero el saludo general que siempre se da, ¿verdad? Muy buenos Ajá, días, ¿cómo están? Porque al que se le da es al segundo año de primaria, ¿verdad? sí. Primero y segundo son pequeños. Entonces, ¿cómo es el salón que usted puso ahí? Se refiere a la estructura, pequeña. Bueno, yo en mía es pequeña, ¿verdad? Chiquita. No caben muchos alumnos, ¿verdad? Ahí sí que es un colegio. Entonces, ellos son pequeños y algunos participan, otros no participan, porque les da pena, dice que no saben leer y escribir. No sé si por ahí podemos empezar, ¿verdad? Por Eso ahí quería podemos compartir. empezar. Sí. Eso le quería Muchas comer. gracias. Bueno, Gracias, Johanna. bueno. ¿Quién más quiere compartir? A ver, Pablo. Licenciada, buena tarde. La verdad, yo trabajo con niños de preescolar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo inicio yo mi clase? Es primero saludando, luego después saludando, les digo yo, dependiendo de cómo su expresión, cómo se sienten, ¿verdad? Si se sienten al inicio, pues, como son niños pequeños, entran llorando o a veces no van de la mejor disposición, a veces que no querían llegar, que lo levantaron temprano. Entonces, ¿cómo rompo yo ese hielo con ellos? Cantando, porque nosotros tenemos ahí sí que una secuencia de cantos para los niños. En una de esos cantos dice, muy buenos días, ¿cómo está usted? Yo muy contento amanecí, de tempranito me levanté, lavé mi cara, mis ojitos. Entonces ellos van haciendo las señas juntamente conmigo y el niño que no está integrado, yo trato la manera de integrarlo porque ese es el fin, de que todos nos sintamos unidos y que todos nos sintamos en grupo para que podamos hacer la clase más amena. Y tengo unos niños con discapacidad intelectual, entonces yo vengo y también trato de agarrarle sus manitas, si es arriba, si es abajo, si es adelante, si es atrás, para que también ellos se sientan parte de lo que es nuestro grupo y ahí estamos ya haciendo inclusión a todos. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Definitivamente, las actividades iniciales, el saludo, nos hacen parte de esa comunidad de aprendizaje, nos hacen sentirnos especiales, importante, que tenemos un lugar especial y particular dentro de esa clase, dentro de esa comunidad de aprendizaje. Aquí también en el chat nos estaban compartiendo que Marta Lidia nos dice que los saluda y les pregunta cómo están, cómo se sienten, escuchamos a todos y damos algunos consejos. Es decir, que estamos tratando de mantener una cercanía con el estudiante, explorando con algunas preguntas cómo están, cómo estamos iniciando ese día. Ahora bien, ¿será que yo favorezco más el trabajo individual o el trabajo colaborativo? En mi trabajo del día a día,
¿qué me gusta más que trabajen mis estudiantes? ¿De forma individual o de forma colaborativa? Diría yo que tengo un equilibrio entre lo individual y lo colaborativo. ¿Cómo voy? Pensemos un poco en nuestras planificaciones. Cuando nos tomamos el tiempo para planificar, ¿qué suelo registrar con mayor frecuencia? ¿Actividades individuales o actividades cooperativos o colaborativos? Aquí dicen en el chat que hacen bastante equilibrio con la parte de trabajo individual y cooperativo o colaborativo. Tenemos saludo y oración, estupendo también para ese inicio. Utilizan ambos, tanto individual como colaborativo. Es decir que definitivamente, Mónica, ambos tipos de trabajo son importantes, tanto lo individual como lo colaborativo. Probablemente asigno una actividad que inicia de forma individual para que ese estudiante tenga insumos que aportar al trabajo colaborativo, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros ahorita tomemos el tiempo y reflexionemos qué estamos haciendo, si estamos generando más un trabajo individual o si damos esos espacios a un trabajo entre pares, ¿verdad? Más cooperativo, si estamos trabajando con los grados de primaria, o colaborativo si tenemos pues estudiantes ya más grandes. Y vamos a cerrar esta primera parte, esta activación, vamos a cerrar la radiografía de nuestra clase con esta última pregunta. Si tuvieras que definir cómo es tu clase con 5 palabras, ¿cuáles serían? Solo 5 palabras. ¿Cómo podría yo definir mi clase con 5 palabras? A ver, ¿quién se anima a compartirnos sus 5 palabras? Licenciada, yo considero, al menos a mi parecer, en mi clase, amena, Ajá, creativa, sí, colaborativa, sí, respetuosa y antes de todo, pues eh, la inclusión. inclusiva. Muy bien. Ya tenemos entonces 5 palabras ahí definiendo esa clase. Aquí Claudia nos dice en el chat amena, cariñosa, comprensible, colaborativa, participativa, que también es importante en ese sentido del trabajo y de la conexión que nosotros podemos tener con los estudiantes. Eli dice creativa, emotiva, colaborativa, amena, imaginativa. Mónica dice dinámica, llena de alegría, aprendiendo de los errores, que eso es vital para un proceso de aprendizaje realmente transformador. Aprendemos tanto de los aciertos como de los desaciertos. Y poniendo en práctica los valores. Héctor dice alegre, colaborativa, armonía, incluyente, humana. Lupe dice interactiva, amena, estratégica, con comunicación y un bienestar holístico. Michelle dice que como da en bachillerato, pensamiento crítico, sensibilidad social, análisis, hechos y participación. Sin duda, vamos viendo que dependiendo del nivel educativo en el que estamos trabajando, las características cambian, porque las características de esos estudiantes, las necesidades de ellos son completamente diferentes y la estructura, la rutina de la clase se establece de forma diferente, a manera de responder los intereses de esos estudiantes. Claudia dice iluminada, buen aroma, comprensiva, con diálogo y respetuosa. Sin duda, estos otros elementos que son un poco más físicos son claves también para mantener un ambiente lo más propicio para el trabajo que nosotros queremos generar con los estudiantes. Gracias a todos por sus comentarios en el chat. Creo que eso nos enriquece. Por ejemplo, Carol dice es abierta, dinámica, emocionante, es estructurada. Es decir, que estamos viendo que hay un buen trabajo, un buen esfuerzo para construir y facilitar un ambiente seguro de aprendizaje, ¿sí? Entonces, ustedes ahora tienen esta pequeña reflexión en sus manos de la radiografía de la clase y tienen estos días para completarla. Pueden ayudarse de sus propios estudiantes, de sus colegas de trabajo, para recabar suficiente información y hacer una reflexión lo más detallada posible de cómo es nuestro trabajo con los estudiantes en el salón de clases. Esta radiografía la van a entregar en la plataforma, ahí va a aparecer el espacio donde ustedes tienen que
entregarla porque queremos ver qué hacen ustedes para seguir apoyando la transformación de los estudiantes, alcanzando este quinto pilar de la educación. Entonces, vamos a seguir avanzando para revisar nuestras metas de hoy. Hoy queremos que ustedes puedan reconocer esas fortalezas y áreas de mejora en su práctica docente, que podamos intercambiar experiencias, conocimientos o aprendizajes con los colegas que participan en esta sesión. Y por supuesto, seguir fomentando una actitud flexible y adaptable frente a algunos desafíos y cambios que da el entorno educativo. Entonces, vamos a iniciar discutiendo un poco acerca del diseño de experiencias de aprendizaje para poder aprender con propósito. Cuando nosotros hablamos de experiencias, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es para ustedes una experiencia? Quisiera tal vez un par de personas que se animen a compartirnos una definición. Cuando hablamos de experiencias, ¿a qué nos referimos? Buenas tardes, licenciada y Buenas tardes, compañeros. Héctor. Podría ser cuando con los estudiantes aplicamos alguna metodología activa. Por ejemplo, yo trabajo en ambos niveles, primaria, básicos y certificados. Sí. Pero me fascina estar con mis chicos. Aquí están, ¿ven? Bien, entonces, una experiencia muy gratificante fue hacer un STEAM más H, humanista, ¿va? Sí. Con toda la escuela. O sea, hasta la prepa estuvo incluida. Sí, pues. Y lo importante de este producto es que ellos mismos crearon su aprendizaje, hicieron un prototipo, ¿verdad? Entonces fue una experiencia maravillosa de que sí se puede trabajar con todos. Gracias. Gracias. Es vivencial, entonces. Cuando hablamos de una experiencia, estamos hablando de una vivencia, podría ser. Aquí en el chat dicen algo que nos deja una enseñanza, cosas vividas durante las clases. Entonces, vamos ubicándonos en esta parte de las experiencias de aprendizaje. Cuando hablamos de diseñar, porque estamos hablando que estamos diseñando experiencias de aprendizaje, cuando hablamos de ese diseño, ¿qué significa? Cuando yo digo, estoy diseñando las experiencias de aprendizaje de mis estudiantes, ¿cómo comprendemos ese diseñar? Vamos a ver quién quiere aportar. Son nuevas alternativas, son prácticas prolongadas que proporcionan conocimientos o habilidades para hacer algo. Es la experiencia, pues es un aprendizaje en sí. Cuando hablamos de diseñar, ¿a qué nos referimos entonces? Licenciada, considero ¿Sí? que es diseñar, es crear lo que vamos a realizar o lo que queremos realizar. Estructurar, Exactamente. ¿verdad? Muy bien. Podría ser esa planificación, esa estructura, ¿verdad? Esa preparación, como bien dicen aquí en el chat, es planificar, es hacer la guía de trabajo, ¿verdad? Es generar esa innovación hasta cierto punto. Sí, Mónica. Gracias, buenas tardes. Pienso también que es bueno esa parte de crear, pues es planificar y tomar muy en cuenta el ambiente, ¿verdad? O el contexto en el que nos encontramos para poder realizarlo y así que sea efectivo, ¿verdad? Gracias. Totalmente de acuerdo. La contextualización, la pertinencia de las actividades que nosotros estamos proponiendo es clave para poder tener un aprendizaje no solo con propósito transformativo, sino que realmente sea significativo para el estudiante. Entonces, por ejemplo, cuando ya estamos hablando de diseñar estas experiencias de aprendizaje, ¿qué es lo que viene a nuestra mente? Si por separado tenemos una comprensión de estos conceptos, cuando los unimos, podríamos ya hablar o hacer referencia más a un concepto como los últimos que estuvimos hablando. El diseño de experiencias de aprendizaje efectivo es aquel que, como bien decía Mónica, toma en cuenta las características de los estudiantes, el contexto, el ambiente, los recursos con los que cuento, con o sin tecnología, porque recordémonos que, eso lo vamos a ver un poco más adelante, innovar no es solo con tecnología. Generar situaciones novedosas de aprendizaje no se refiere únicamente a la tecnología, ¿sí? Entonces, vamos a ir desarrollando esta parte del diseño de experiencias de aprendizaje
a partir de la visión de Poblete Ortega. Bastante interesante la propuesta de este autor cuando nos dice que la experiencia es algo que nos sucede. Pero ese algo puede ser un sueño, es una idea, es una conversación, es un ambiente, es un aprendizaje, es la comprensión de algo que yo no entendía antes, es la satisfacción que me da de participar, es interactuar con otros. Entonces, cuando nosotros hablamos de experiencia, no nos referimos únicamente a cosas físicas o a situaciones físicas, sino que también evocamos un poco la parte emocional, los recuerdos, los presaberes que tienen los estudiantes, pero vinculándolo a esa emoción, a ese proceso de aprendizaje al que han sido sujetos. Cuando nosotros decimos que es algo que nos sucede, es decir, que nos pasa como personas, es un cambio, hay una transformación a nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestras emociones, cuando nosotros logramos interactuar con algo, un concepto, una persona, una situación, un contexto. Entonces, si las experiencias es todo esto que nos sucede, va a resultar que es un proceso abierto. A veces está estructurado, otras veces no. Va a ser multidimensional, ocurre en diferente tiempo, en diferente espacio y no tenemos un solo docente. Cualquier persona, dependiendo del contexto, del ámbito en el que nos encontremos, puede enseñarnos algo, puede ayudarnos a descubrir algo, a reflexionar, a interiorizar y a afianzar nuestros aprendizajes. Entonces, el arte del diseño, como bien dijeron ustedes, es dar forma a una experiencia. Entonces, podemos estar hablando que el diseñar es crear, es inventar, es innovar algunas formas, es generar novedad en mis clases para buscar un resultado que favorezca el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, si nosotros hablamos que nuestra práctica docente es creativa, hablamos de que estamos colocando nuestra imaginación, nuestras ideas, ese proceso de ideación al servicio de la educación, ¿verdad? Entonces, la creatividad pasa a un plano de implementar estas ideas. Entonces, cuando hablamos de diseñar experiencias de aprendizaje, lo vamos a relacionar con el arte de crear, de innovar, de inventar, ese algo que le sucede a nuestros estudiantes, que nosotros estamos provocando intencionalmente para generar en ellos ciertos aprendizajes. Entonces, ¿qué debemos de tomar en cuenta nosotros para poder diseñar experiencias de aprendizaje? Sin duda, cuando nosotros nos pasamos de un simple planificar actividades aisladas en algún momento, no necesariamente todas mantienen un hilo conductor, a diseñar experiencias de aprendizaje, lo que vamos a generar en primera instancia es un ambiente enriquecido. El docente enriquece el aprendizaje con diálogo, con preguntas, con imágenes, videos, con otro tipo de experiencia vivencial que permita al estudiante dialogar con el conocimiento que está construyendo y al mismo tiempo interactúa en comunidad. Entonces, para nosotros diseñar experiencias de aprendizaje, debemos tomar en cuenta ese ambiente de aprendizaje. Por eso yo les preguntaba al inicio cómo estamos iniciando nuestras clases. ¿Qué es lo primero que escuchan nuestros estudiantes de nosotros? Un saludo cariñoso, una oración, una entrega de ese trabajo diario. ¿Qué es lo primero que hacemos? Desde ahí estamos creando ese ambiente de aprendizaje propicio, lo más apto posible para que el estudiante esté listo para trabajar. ¿Qué debo de tomar en consideración? La motivación de los estudiantes. ¿Cómo voy a lograr yo que el estudiante se conecte con lo que quiero que trabaje ese día? ¿Cómo hago para que se vincule, para que sea parte activa de mi sesión de trabajo? Ya nos mencionaban también en la primera parte de nuestra sesión, la activación de los conocimientos previos es clave, la activación de esos presaberes. Recordemos que hay que darle seguridad al estudiante de todo lo que ha desarrollado, de todos los conocimientos que ha logrado construir.
y lo que debemos hacer es comenzar a evocarlos dentro de nuestras clases para que ellos vayan viendo cuál es la relación, porque es importante lo que estoy aprendiendo para la vida, para mi futuro desempeño profesional, ¿sí? ¿Qué otra cosa tenemos que tomar en cuenta? Comunicar siempre el objetivo o la meta de nuestra clase. Siempre es clave que los niños, que los jóvenes sepan para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. ¿Cuál es la meta que vamos a alcanzar hoy? Probablemente los más pequeños no van a comprender el significado de un objetivo, pero ellos saben que al final del día tiene que haberse logrado determinada situación, determinada meta, y no necesariamente relacionado solo al aprendizaje de conocimientos como tal, sino que podemos tener una meta emocional, una meta de comunicación o de interacción social. Pero es importante que nosotros fijemos al inicio del día, al inicio de nuestras clases, si nosotros trabajamos por bloques o por periodos de clases, siempre tener una meta, siempre tener un propósito, el cual evaluar de forma rápida y corta al cierre de la clase para ver si estamos alcanzando nuestros propósitos. Como bien mencionó su compañera también al inicio, contextualizar el aprendizaje es clave para el diseño de experiencias de aprendizaje. Yo no puedo plantear actividades ni experiencias si no tengo los recursos, si eso no responde a las necesidades de los estudiantes del contexto en el que yo me estoy desenvolviendo. ¿Qué hacemos también como parte de este diseño de experiencias de aprendizaje? Explicar la agenda de nuestra clase. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el recorrido de ese día de los aprendizajes y de las actividades que los estudiantes pues van a desarrollar o van a participar en? Entonces, si nosotros vemos los elementos que necesitamos para diseñar las experiencias de aprendizaje, no son complejos, no son difíciles de alcanzar. Entonces, ¿qué dirían ustedes que requiere un docente para poder diseñar las experiencias de aprendizaje? En este caso, ¿qué resulta indispensable? ¿Qué no podría faltar? Un par de personas que nos quieran compartir. ¿Qué creen ustedes que requiere el docente para hacer este diseño de experiencias? Perdón, licenciada, que Sí, mi Pablo. reacción no, mis emojis no, no funcionan, por eso hablo así de la nada. Para mí, era un objetivo bien centralizado, bien em, estructurado, porque eso Ujú. me va a llevar a lograr las competencias que yo necesito que mis alumnos lleguen a alcanzar. Exactamente, tener una meta, un objetivo, un propósito. Las experiencias no son porque sí, tenemos un propósito, todo tiene un objetivo, lo diseñamos con el propósito de que el estudiante alcance cierta afianzamiento de aprendizajes, que logre una comprensión mayor, pero siempre tenemos que tener claro ese propósito de por qué lo estoy haciendo, para qué lo estoy haciendo. Sí, Johanna. ¿Será posible darles la absoluta confianza para que ellos participen? No También, lo sé, también. también. Los estudiantes necesitan saber que el docente confía en ellos. Confía en ellos no solo como personas, sino en sus capacidades, en la capacidad de resolver problemas, en la capacidad de ser creativos, en la capacidad de asumir cierto liderazgo en algún momento. Si nosotros queremos diseñar experiencias de aprendizaje, pero no los vamos a dejar asumir ese rol activo de estudiante, de participante, no nos va a servir mucho el diseño que estamos haciendo. Necesitamos que el estudiante esté en control, tome decisiones, sea propositivo y proactivo dentro de ese aprendizaje. Así que sí, es completamente válido dar esa confianza. Sí, Eli. Muy buena tarde. Inicialmente, pues creo que es muy importante lo que decía el compañero anteriormente. Tenemos que fijarnos los objetivos, pues saber qué es lo que queremos Ujú. realizar. Pero ante todo, yo le he dicho a mis alumnos, yo trabajo con estudiantes de primaria, de básico y de diversificado también, que es un conocimiento que no les va a servir para un examen, sino que es un conocimiento que les va a servir para la vida.
porque Sí. no es solo una situación temporal, como por ejemplo los niños de primaria cuando les toca aprenderse las tablas, dicen es que es solo para el examen y ya resolví el examen y ya se me olvidaron. No, porque si lo vemos, matemáticas se utiliza en todos los ámbitos. Entonces, es diseñar algo que sea innovador, que les ayude y que de una forma creativa nosotros veamos que ellos aprendan y que lo puedan poner en práctica, siempre teniendo diferentes metodologías, no de la misma manera, sino que saliendo, rompiendo quizás un poquito el molde y haciendo que ellos pierdan el miedo, no solo de hablar, de participar, de expresar sus ideas, sino que también de proponer algunas otras situaciones e ideas para mejorar la calidad educativa. Totalmente de acuerdo y ahí está la clave, usar diferentes metodologías, ir probando qué funciona, cómo puedo retar a los estudiantes a manera de mantenerlos siempre motivados, ¿verdad? Para seguir participando. Y ya aquí en el chat lo decían también, la parte de la planificación es clave para realmente tener una clase interesante, una clase que motive, que inspire al estudiante a participar, ser parte de esa clase. Vamos a cerrar entonces con Gabriela. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo pienso que es como una receta con todo lo que dijeron los compañeros anteriormente, pero también contextualizar el contenido con lo que los rodea a ellos, ¿verdad? Que es lo que decía la compañera anterior, de, de ponerles, aparte de diferentes métodos, de ponerlos en dónde es que a ellos les va a servir. Bueno, yo soy docente de matemática también, pero a veces les hago la pequeña broma a ellos porque les digo yo, ay, cuando van a la tienda ahí no se les va el vuelto o rápido saben cuánto es y ahí están aplicando las tablas o están sumando inconscientemente eh, sumando o restando, les digo yo. Entonces yo a veces les digo bromeando, ya voy a poner una a mi tienda porque solo así van a estar sumando rápido, ¿verdad? Entonces el contextualizar también yo tuve un estudiante que los papás tenían una tienda, pero este niño me manejaba así por docenas, por cientos y cifras muy grandes, ¿verdad? Entonces les digo yo, porque es lo que tú estás manejando diario y sin estar metido en un aula, por así decirlo, entonces tú estás aprendiendo matemática también. Y a la hora de contextualizarlos a ellos en los contenidos e integrarlo también con otras materias, porque también se integran ya con medio natural, con medio social, inclusive cuando hay una parte de lógica matemática que está súper integrada con lenguaje, ¿verdad? Entonces les digo yo, si ustedes no leen, no comprenden lo que ahí dice, no van a saber qué operación van a hacer. Entonces, yo creo que la integración es como una receta, ¿verdad? Fijarnos los objetivos, ver qué métodos sí me sirven en este grupo, ver qué métodos no me sirven en el otro grupo y también integrando los demás cursos. Gracias. Gracias por compartir. Y definitivamente esa es la clave del éxito de experiencias como las que nos compartía hace un momento su compañero. Por eso es tan vital la metodología STEAM o STEM, lo que decidan abordar, el desarrollo de proyectos. Por eso es que es clave. Lo ideal sería poder contar con esta receta. Pero como bien nos dijiste al final, vamos a ir adaptando y flexibilizando el proceso para saber qué funciona y qué no funciona. Entonces, al final obtenemos una receta muy elemental, tal vez muy básica, porque no la vamos a poder aplicar todos en el mismo momento, todos en diferente contexto. Entonces, debemos conocer cuáles son estos principales elementos, cuáles son estas principales características que podemos partir de ahí para construir el diseño de experiencias de aprendizaje y lograr los resultados que estamos esperando. Así que gracias por su participación. Ahí estaba leyendo también algunas observaciones en el chat.
Entonces, la clave para el diseño de experiencia de aprendizaje es no perder de vista 4 aspectos esenciales. El primero, el docente. El segundo, el aprendiz o el estudiante, que al final se transforma en ese usuario final y protagonista de lo que nosotros estamos planteando. El currículo, porque debemos cumplir con ese currículo con el que estamos trabajando. Y obviamente la narrativa que va a guiar la puesta en escena de todas las actividades, de la experiencia en general que nosotros estamos diseñando para los estudiantes. Entonces, hay muchas características que dan vida al perfil del docente que ya dejó una planificación muy tradicional y dio vida a experiencias de aprendizaje en su clase. Obviamente el perfil es muy amplio y nos habla desde la actitud y la mentalidad que tiene el docente, cómo busca motivar y despertar la curiosidad en los estudiantes, cómo puede ser esa persona, ese docente, lo más innovador posible y cómo va a reflexionar sobre su propia práctica para generar la transformación que estamos buscando. Entonces, hasta este punto, nosotros podemos pensar, pero entonces, ¿qué tiene que ver el diseño de experiencias de aprendizaje con este aprendizaje con propósito? Nosotros estamos buscando garantizar o asegurar que dentro de nuestras experiencias de aprendizaje, nuestros estudiantes logren un aprendizaje con sentido, contextualizado, pertinente, que realmente sea transformador para ellos. Entonces, vamos a tomar en cuenta las características de nuestro contexto. ¿Cómo estamos nosotros asegurando el vínculo entre la experiencia y la vida cotidiana? Lo que mencionaba su compañera hace un momento, generar aprendizaje para la vida y no para un momento o para un periodo determinado de tiempo, que al final lo que eso propicia es un aprendizaje memorístico, que es lo que deberíamos de evitar pues con mayor intención. El otro elemento es la participación activa y nosotros debemos pensar qué estoy haciendo en mi clase para que la participación sea activa. Quiero que los estudiantes participen, pero cuando empiezan a hablar en la clase los voy cortando porque no voy a invertir tanto tiempo en este espacio. Entonces, debo de plantear algunas estrategias que me permitan siempre recopilar la información, la participación, los aportes de los estudiantes en la clase. ¿Qué actividades puedo hacer? Puedo hacer muchas cosas, un One Minute Paper, puedo usar Menti, puedo usar un Kahoot, puedo usar un sinfín de actividades que me permitan conocer la percepción de mis estudiantes. ¿Qué otro elemento debemos cuidar para lograr un aprendizaje con propósito? La conexión con los conocimientos previos. Entonces, la pregunta aquí es ¿de qué forma estoy aprovechando a generar conexiones entre los conocimientos previos que ya tienen mis estudiantes y los nuevos? ¿Qué hago? ¿Vinculo la tarea que dejo para la casa con las actividades que hago en la clase o la tarea y lo de mi clase ya no tiene nada que ver? ¿Cómo utilizo ese insumo que el estudiante trabaja en su casa, por ejemplo, para traerlo de nuevo al siguiente día de clases? ¿Se queda aislado o tiene relación? La aplicación en situaciones reales o la transferencia de los aprendizajes es clave. Entonces, ¿en qué momento estamos dejando o estamos propiciando que el estudiante sea capaz de transferir ese aprendizaje? ¿Le doy espacios de que intente, de que pruebe, de que experimente o lo dejamos todo en un plano teórico? ¿Qué estoy haciendo para realmente generar una experiencia de aprendizaje? El otro elemento que es clave y es de todo el proceso educativo, a lo mejor no únicamente en el diseño de las experiencias, es el feedback o la realimentación que le doy a mis estudiantes. ¿En qué momento lo hago? ¿Con qué frecuencia lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Se lo escribo? ¿Se lo digo? ¿Cómo hago para que mis estudiantes obtengan esa realimentación? ¿Qué estrategias uso? ¿Qué siento que es más útil? ¿Qué logro que los estudiantes se vinculen un poco más con el aprendizaje? Entonces, vamos a pasar a esta parte del trabajo colaborativo, que serán unos 10 minutos porque es una actividad bastante sencilla, pero que me va a dejar ver cuál es su percepción acerca de
el aprendizaje más tradicional con un aprendizaje mucho más significativo, con mucho más propósito. Nos vamos a dividir en pequeñas salas de Zoom y dependiendo del número de la sala, ustedes van a ir a un documento de Google Slides que les voy a compartir en el chat en un momento para trabajar una tabla comparativa. Aprendizaje tradicional versus aprendizaje con propósito. Acá tenía yo que íbamos a invertir 20 minutos, pero será un espacio de 10 para que regresemos a hacer un análisis de los aportes que ustedes hagan. Entonces, vamos a compartir. Lo primero que vamos a hacer es compartir el enlace del documento de Google Slides para que todos lo lleven aquí en el chat, no se nos quede perdido por algún lado. Y ya luego, pues vamos a hacer las salas de Zoom para que todos pues vayamos a trabajar y aprovechemos estos 10 minutos que tenemos. Entonces, solo déjenme un momentito. Listo, entonces nos vamos a ir a las pequeñas salitas y nos vemos en 10 minutos, por favor. Bien, estuve viendo algunas de las aportaciones que dejaron de una vez ahí en el Google Slides. Me parece bien interesante la forma en la que perciben ese cambio en el rol del estudiante, una parte de superación, de trabajar con mayor motivación, de dar aportes con más significado, en fin. Tenemos ya una idea y una noción bastante clara de cómo la educación tradicional o esa formación tradicional pues ha ido dejando la actualidad o la realidad educativa a la que nosotros pues pertenecemos y estamos tratando de transformar todavía. Entonces tenemos algunas estrategias que podemos utilizar todavía para seguir afianzando no solo el diseño de las experiencias de aprendizaje, sino un aprendizaje con mucho más sentido y propósito. Podríamos entonces hablar de la secuencia didáctica. ¿Cuál es la secuencia didáctica que tengo definida en mi clase? ¿Cuál es la estructura que tengo? ¿Tengo algunos momentos que son claves para mí definidos en todo el trabajo que hago con mis estudiantes? A lo mejor sí, pero probablemente no le colocamos un nombre como tal. Entonces, nuestra secuencia didáctica incluye actividades de inicio, como la motivación, la activación de esos conocimientos previos. Incluye también actividades de desarrollo, entre presentación y profundización de aprendizajes, trabajo personal o individual y colaborativo, y por supuesto, actividades de cierre. Una puesta en común, una pregunta, una pregunta generadora para reflexionar de algún tema en particular o algún proceso en el que hayan estado participando, o bien una conclusión de lo aprendido, ¿verdad? Ya sea de forma individual o grupal, si es que estuvieron trabajando pues de forma colaborativa. También los ambientes de aprendizaje para el siglo XXI tienen 7 principios transversales. El estudiante siempre al centro. La naturaleza del aprendizaje debe ser social. Yo aprendo de forma individual, pero me potencio cuando puedo interactuar con mis compañeros. Debemos tomar en consideración las emociones y el aprendizaje, las diferencias individuales, que bien Pablo nos ha recordado la importancia y la relevancia que tiene en este momento la educación inclusiva. Generar ambientes personalizados, tener procesos de formación formativa y poder propiciar conexiones horizontales con toda la comunidad educativa. La otra estrategia efectiva son las metodologías activas. Aquí tenemos una posible clasificación, no es la única, hay muchísimas, pero nos da la idea de cómo podemos trabajar según el tipo de tarea, según el desarrollo cognitivo que queremos alcanzar, o si queremos potenciar un aprendizaje mucho más social o en un entorno más de co-creación. Recientemente salió publicado un artículo que se los compartí dentro de los recursos en la plataforma, que es aplicar la taxonomía de Bloom dentro de nuestras clases, tener siempre presente a qué proceso
cognitivo estoy yo guiando a mis estudiantes con mayor frecuencia. Los reto a que creen algo, a que analicen, a que evalúen alguna situación, o los tengo únicamente recordando, comprendiendo. Mi aprendizaje, mi diseño de experiencias de aprendizaje, ¿se queda solo en recordar y comprender o doy opción a aplicar? Debo también ser consciente que pasaré por todos los niveles en algún momento. Porque primero necesito que recuerden, que comprendan, que apliquen, que analicen, que evalúen para poder crear. Entonces, debo ser consciente de cómo este proceso cognitivo lo estoy tomando en consideración al momento de diseñar estas experiencias de aprendizaje. Y quería cerrar la clase de hoy con una pregunta. Después de todo lo que revisamos de las características del docente, las características de nuestra clase, los elementos para hacer el diseño de experiencias de aprendizaje con propósito, la tecnología, ¿cuál es el rol de la tecnología? ¿Favorece o interfiere con el aprendizaje? ¿Cuál es mi postura? Y de una vez miren el 2. Para quienes dicen depende, ¿de qué depende? Porque cuando tocamos el tema de la tecnología, ahora más reciente, toda la parte de la inteligencia artificial generativa, como el chat GPT, por ejemplo, esto puede favorecer o puede interferir con el aprendizaje. ¿Cómo me posiciono yo? Generalmente decimos depende, es que depende de cómo lo usa el docente, depende de en qué actividad necesito yo incluir la tecnología, pero de forma global, de forma general, ¿qué está haciendo la tecnología con el aprendizaje de mis estudiantes? ¿Favoreciendo el desarrollo de ciertas competencias? ¿Logramos un proceso reflexivo? ¿O es únicamente algo mecánico que me ahorra tiempo, me ahorra trabajo, puedo consultar información de forma más rápida, pero ¿cómo está el proceso de evaluar esa información que yo consulto con facilidad? ¿Es verídico lo que estoy yo compartiendo? ¿Consulto fuentes realmente valiosas para incorporar la tecnología en mis trabajos? ¿Tengo esas habilidades? ¿Tengo esas destrezas que necesito? Y voy a tomar un par de minutos para escuchar a unos 2 participantes. Y ahí vamos a cerrar. Aquí en el chat hay varias posturas. Favorece, pero debe ser supervisado, debe ser con acompañamiento, no debe de ser un proceso tan libre, sin alguna estructura en particular. Por ejemplo, dice, considero que aporta o que favorece con el aprendizaje. Todo está en cómo lo aborda el docente. Entonces ahí tenemos el depende, la destreza del docente, el propósito del docente de incluir tecnología en el aula. Entonces, considero que se está utilizando para ahorrar tiempo y no permite que el estudiante y algunos docentes desarrollen el pensamiento crítico. Tenemos que reflexionar en qué momento estamos utilizando la tecnología, cómo lo estamos utilizando y si realmente está favoreciendo el aprendizaje o no. Yo no me opongo a que se introduzca o que la inteligencia artificial sea parte de nuestra clase, pero ya me tomé el tiempo de desarrollar en mis estudiantes algunas competencias para seleccionar información, para revisar, para poder discernir si eso es real, eso es lo que yo necesito que realmente consulten. Los dejo explorar libremente, pero luego cómo encauzo al estudiante a hacer una buena selección de información, a que no todo se vuelva un copy-paste. ¿En qué momento analiza, reflexiona? ¿Cómo estamos guiando esos procesos? Sí, Liliana. Sí, buena tarde para todos, compañeros. Fíjense que yo quisiera hacer tal vez como un paréntesis, ¿verdad? En cuanto al uso de la tecnología que tenemos dentro de los salones de clase. Para empezar, Sí, tendríamos que posicionarnos en nuestro contexto social, porque sí, nuestros estudiantes, muchos tienen acceso a un aparato tecnológico, pero tenemos que ser claros en que no todos tienen las posibilidades de utilizar la misma tecnología, unos que otros. totalmente. Entonces, en nuestro sistema educativo nacional al cual yo pertenezco, sé decirles que tal vez un 20% de mis estudiantes pueden optar a un teléfono, pero desde mi punto de vista como madre de familia, sé decirles que es difícil encauzar la situación de la tecnología en la educación si nosotros desde el momento en el que
permitimos que ese niño tenga acceso al teléfono, tenga acceso a una tablet, no tenemos la cultura de la supervisión. Porque entonces nuestro hijo viene, instala, desinstala y ahora son muy listos para instalar y desinstalar juegos, buscan lo que les gusta, juegos de matar, de comprar, hasta pueden hacer compras con las tarjetas. Pero Sí, si nosotros no acostumbramos a ese niño a que lo íbamos a supervisar, aquí íbamos a ver que jugara y que íbamos a ver que instalaba, cuando llega el momento en el cual nosotros queremos decir, bueno, ya tiempo, no, ya es hora de dormir o algo, pero si no pusimos reglas claras, realmente a veces es difícil que nosotros ya volvamos a reencauzar. No imposible, pienso que tal vez sí difícil. Y lo mismo pasa en los hogares, donde usted quiere que la mamá le diga que tiene que hacer la tarea, pero como el niño está acostumbrado a jugar, cuando la mamá llega al salón de clases, lo primero que hace es decirle, toma el teléfono, voy a platicar con la señora. Entonces ese niño está mentalizado, mecanizado a que le tienen que dar algo para que haga algo. Y es algo totalmente. que a veces nosotros no podemos cambiar. Yo considero que eso ha sido un inconveniente. Sí es muy buena en cuanto a su uso, pero nosotros tampoco tenemos una cultura, o al menos yo considero que no todos tenemos una cultura adecuada para el uso de la tecnología, que ese sería mi Totalmente. aporte. Gracias. Sí, muchas gracias. Definitivamente no tenemos una estructura tan fuerte, no tenemos normas, no tenemos lineamientos y por ahí debemos iniciar. Por ahí parte el trabajo del docente al incluir la tecnología al aula, de dirigir, de acompañar, de saber cómo van a utilizar la tecnología los estudiantes para pues sacarle provecho. Por supuesto, nosotros ahorita estamos hablando de la tecnología como tal, el internet, la computadora, los dispositivos móviles, y es cierto, no todos tenemos acceso a, pero ahora que estamos haciendo esa reflexión, sí quería hacer énfasis en que estamos hablando de ese tipo de tecnología. Recordemos que tecnología educativa puede ser la pizarra de yeso, de marcadores, o sea, tecnología educativa es mucho, pero ahora sí estamos hablando de la tecnología como tal, el acceso a Internet, aplicaciones, dispositivos móviles y demás. Y lo que dice nuestra compañera es muy cierto, no tenemos una cultura de dar límite, de poner orden, de tener una estructura para poder acompañar realmente ya sea a nuestros estudiantes o a nuestros hijos propiamente. Sí, Pablo. Eh, yo considero que la tecnología favorece porque yo me considero un docente 100% inclusivo. Entonces, cuando hablamos de inclusión, estamos hablando también de discapacidad física e intelectual. Tuve un licenciado en la universidad que tiene discapacidad visual, pero él manejaba también sus aplicaciones, las presentaciones, cómo nos enseñaba braille, él sabía quién le había entregado la tarea, quién no, él sabía por medio de dónde venía el aire, la entrada de aire, si era hacia adentro, si era hacia afuera, si era hacia un lado. Me dejaba impresionado, aprendí tanto de él que yo dije, sin duda, si no hubiera lo que es la tecnología, él no se pudiera valer de tantas herramientas, tanto para él como para enseñarme. Y no éramos ni dos ni tres, sino que éramos varios estudiantes y él ha sacado varias grupos en braille que le agradecemos por la tecnología, todo lo que él sabía, y eso hacía que él no era obsoleto, eso hacía que él no fuera un docente que se haya quedado atrás, sino que él innovaba, innovaba, innovaba y sus presentaciones siempre fueron así de calidad. Entonces, reitero, la tecnología favorece. Gracias. Totalmente, los procesos de inclusión pueden verse favorecidos grandemente con la tecnología. Finalizaríamos entonces con la participación de Evelyn. Buenas tardes, licenciada. Buenas Mucho tardes. gusto. Fíjese que en mi caso, pues yo en mi clase tengo niños chiquitos de 5, 6 años y pues hemos utilizado la tecnología. Hay muy bonitas herramientas que se pueden utilizar, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me gusta usar Wordwall cuando vemos algún tema específico y pues ellos tienen la oportunidad de participar y utilizarlo, ¿verdad? Durante la clase. Nosotros trabajamos en centros de aprendizaje, ¿verdad? Y todos pues tienen su oportunidad de poder participar en el juego, ¿verdad? Para ellos es un juego, pero para nosotros es una parte de aprendizaje.
Y yo creo que es más que todo de investigar, ¿verdad? Que el maestro investigue, se empape de estas herramientas tan Mientras, bonitas. Hay Live Worksheet, hay Kahoot, hay Quizzes, hay muchas herramientas bonitas que se pueden utilizar con ellos. Y tal vez nosotros decimos, ay, solo está jugando, pero también está aprendiendo, porque ya nuestros niños, pues ya no solo es de estar en la clase escribiendo o tal vez hablando, sino que también necesitan de las herramientas tecnológicas, ¿verdad? Y pues para mí sí son importantes también en clase que ellos las aprendan a utilizar, ¿verdad? Porque pues ahora nuestro futuro ya es como de tecnología también, pero también el aprendizaje escrito también es importante, ¿verdad? Muchas gracias, licenciada, que pase feliz tarde. muchas gracias por su aporte. Sin duda, la tecnología siempre va a apoyarnos a desarrollar otras habilidades en los estudiantes, pero nosotros previamente ya hemos trabajado con ellos otros procesos cognitivos que van a facilitar el uso y la comprensión de esas herramientas tecnológicas. Ya hemos expuesto a los estudiantes a diferentes actividades que la tecnología viene a afianzar. Les demuestra a los estudiantes cómo aplicar sus conocimientos en otro contexto, en otra actividad, en otros momentos, ¿verdad? Entonces, este tema de la tecnología es bastante interesante. Pues des- despertado pues mucha discusión, sobre todo en cuánto está apoyando o no. Ya ven que tenemos ahora el caso de Suecia, que está regresando a los libros en formato físico. Ya nada de ebooks, nada de nada, porque la comprensión lectora decayó grandemente. Entonces, vamos viendo que la tecnología puede propiciar, pero necesitamos un objetivo, un propósito, un acompañamiento y una guía del docente. No puede estar solo el estudiante navegando porque sí, necesitamos siempre el desarrollo de esas competencias y de esas habilidades que al final se vienen a potenciar o a afianzar con la tecnología. Para cerrar entonces, nos despedimos con esta frase de Elena Poniatowska que dice: los profesores se desprenden de cuánto tienen y de cuánto saben, porque su misión es esa, dar. Así que los quiero felicitar por su participación, por su dedicación con los estudiantes. Es notable, se evidencia dentro de lo que discutimos, dentro de sus aportes, ya sea a viva voz, en el chat, en los comentarios que dejan también como parte de la asistencia. Vemos ese compromiso en ustedes de querer hacer un cambio, de seguir apoyando la transformación de la educación de sus estudiantes, así que no nos queda más que invitarlos a seguir adelante, a seguir informándose, a seguir participando en diferentes actividades y procesos como los que tiene pues Piedra Santa, que nos apoya con esta escuela pedagógica, y son espacios de reflexión y de interiorización que como docentes pues debemos validar, ¿verdad? Entonces, claro que sí, la presentación va a quedar en la plataforma compartida para que ustedes puedan pues tener también ese recurso, ¿verdad? No hay ningún problema. Sin más, yo me despido agradeciendo también estos casi 10 minutos adicionales, pero a mí sí me gusta mucho escucharlos, me gusta mucho discutir, debatir, compartir ideas, experiencias y reflexiones que ustedes pues han tenido y han logrado en esa práctica docente que está en constante transformación. Así que de mi parte, feliz tarde, les deseo lo mejor. Nos seguiremos viendo en la siguiente sesión ya final para finalizar nuestro curso, pero es un gusto compartir con ustedes. Muchas gracias, Nadia, por tu participación. Definitivamente cada tarde es enriquecedora. Y para que no se la pierdan, nuestra última sesión va a ser el 6 de septiembre. Es nuestra última sesión para terminar este diplomado que está a cargo de Nadia, de aprender con propósito para transformar el mundo. Y definitivamente el papel que tenemos los docentes, ninguna tecnología va a poder quitárnoslo, ¿verdad? El poder sentir esa emoción, porque nos podrán dar muchas herramientas, podrán haber muchas cosas en las que la tecnología nos lleve la ventaja, pero jamás va a poder sentir, jamás va a poder sentir.
ni verle los ojitos al niño e interpretar lo que está pasando por su cabecita, ¿verdad? Es importante. Gracias por esta oportunidad de crecimiento. Definitivamente encontrar ese balance, el saber qué tecnología hoy exclusivamente tú hablaste de todos los dispositivos y todo lo que tiene que ver con eso, pero tecnología también es hacer un buen organizador gráfico en el pizarrón. También es usar muy bien un papel aprovechando todo, ¿verdad? Usar los lapiceros y los lápices de colores, enseñarles a los niños. Me hiciste remontarme a muchos años atrás a la universidad y mi querida profesora Lilian Casali, que cabal con ella logramos entender muy bien esto. Nos exprimió a donde más no pudo, pero decir la tecnología son muchas cosas. Y ahí es en nosotros está aprovecharlo, ¿verdad? Y a mi Totalmente. querido profesor Otto Galindo de decir, hay que aprender a investigar, a encontrar fuentes, a saber que la fuente es confiable, que hay una fuente primaria, fuente secundaria y las fuentes que podemos usar. Tú lo dijiste muy bien, y eso está en nosotros. Y como apoyo tu moción, que los que aquí están presentes están queriendo hacer la diferencia y que como salmones vamos nadando contra el sistema, ¿verdad? Porque a veces así nos toca. Así que muchas gracias, profesores. Los esperamos el próximo viernes con nuestra segunda sesión de las herramientas de evaluación. El 30 de agosto tenemos la segunda sesión de quién o qué hace difícil el aprendizaje de las matemáticas con Daniel Casian. Y el 6 de septiembre, nuestra última sesión con Nadia. Recuérdense que su diploma van a poder tenerlo, su constancia de participación, hasta la última sesión. ¿Sí? Por eso es un diplomado de 3 sesiones. Les agradezco mucho su presencia la tarde de hoy. Muchas gracias, muy buen fin de semana. Qué gusto verte, Nadia, de verdad, otra tarde enriquecedora. Feliz tarde para todos, mucho gusto. Ya está por ahí el enlace de la asistencia para que lo puedan llenar, por favor. Y todo el material que Nadia trabaja en sus sesiones queda en la plataforma de CROPS. Todo, presentaciones, documentos, todo, por favor, para que ustedes puedan tener acceso. Y cualquier duda, pues pueden escribir al correo de fmvalenzuela@piedrasanta.com, que Flor estará gustosa de responderles. Mucho gusto para todos. Feliz tarde. Feliz tarde, muchas Tarde, que gracias. estén muy bien. Feliz Feliz tarde, tarde. bendiciones. Feliz Bendiciones. tarde, cuídense, que estén muy bien. Muchas gracias. Feliz Feliz tarde, tarde. Feliz licenciada. tarde. Gracias.